Bueno, un tema con la derivación por numérica por diferencias finitas es el tamaño del paso H. Seleccionando el paso suficientemente pequeño, en teoría podríamos calcular las derivadas con la precisión que necesitemos. Pero en la práctica H no puede ser arbitrariamente pequeño porque estamos aproximando un valor que es el de la derivada como la resta de valores mucho mayores en módulo que casi se cancelan dividido un paso pequeño. Eh, y eso puede de alguna manera llevar a cancelación catastrófica. Entonces, de hecho, debido a que al disminuir el paso, si bien aumenta la precisión teórica de la fórmula, aumenta el error de redondeo, entonces, de hecho, existe un paso óptimo que minimiza el error total. Eh, pero usualmente no lo podemos calcular porque depende de derivadas que no conocemos, ese paso óptimo, ¿sí? Por ejemplo, si calculamos con en Scilab la derivada de x por L menos x2 en x igual 0,3, con diferencias hacia adelante, vamos a ver que se obtiene un error mínimo para un paso entre 10 a la menos 8 y 10 a la menos 9. Acá tenemos una tabla que muestra el cálculo por las distintas ecuaciones, ¿sí? de diferencias finitas de la derivada primera, la derivada segunda, tercera y cuarta, con diferentes tamaños de paso. Y las columnas que dicen error son directamente calculadas por como la diferencia entre el valor calculado y la derivada analítica. ¿Sí? Al dividirla en la mitad del paso, por ejemplo, la fórmula 5.1 del primer renglón, se ve que el error se divide por 2, confirmando que es de orden 1 el error, de orden 1 en H. ¿Sí? En las otras fórmulas se ve que al dividir el paso a la mitad prácticamente se divide por 4 el error, y eso confirma que aproximadamente esas fórmulas son de orden 2. Pero no nos podemos ir a un H excesivamente pequeño porque empezaríamos a sufrir de cancelación catastrófica. Bueno, en lugar de disminuir excesivamente el paso H, eh, existen otras formas como el procedimiento que vamos a ver ahora de extrapolación de rechazón que nos va a permitir mejorar la precisión sin disminuir mucho el paso. La extrapolación de Richardson es un procedimiento para mejorar aproximaciones que no solamente es aplicable a derivación numérica, sino a cualquier tipo de aproximación si se conoce el orden en que el error depende del paso de cálculo. Va a permitir mejorar la precisión cuando se conoce entonces el orden en que depende el error del paso de cálculo, y va a partir de dos evaluaciones con diferentes pasos para obtener el valor extrapolado justamente, y también nos va a dar una estimación del error. Supongamos que tenemos una fórmula en la cual el valor exacto f es una aproximación calculada con un paso h más un error de orden h a la n, ¿no? Entonces, valor va a ser la aproximación a sub h más una constante por h a la n más el resto del error, que es un infinitésimo de orden mayor a n. ¿Sí? Entonces, si se divide el paso por un valor mayor a 1, normalmente se utiliza 2, pero podría usarse cualquier valor mayor a 1. ¿Qué va a pasar?
Si se calcula ahora con el paso h sobre ρ, entonces el valor exacto va a ser el valor aproximado calculado con h sobre ρ más un error que vendría a ser un infinitésimo de h sobre ρ a la n, y por lo tanto va a ser c por h a la n sobre ρ a la n más un infinitésimo de orden m superior a n. Bueno, igualando los dos valores exactos, f's, y eliminando el c que no conocemos, vamos a llegar a obtener que f es igual a un valor a extrapolado más el residuo de error de orden h a la m, que es un orden mayor que el original, que el n. Donde la fórmula del valor extrapolado es el cálculo de de la aproximación más exacta, calculada con h sobre ρ, más 1 sobre ρ a la n menos 1 por la diferencia entre las dos aproximaciones. Y se puede estimar el error como la estimación del error de extrapolación es justamente ese segundo sumando 1 sobre ρ a la n menos 1 por la diferencia de las aproximaciones. En realidad esta estimación del error correspondería a el error de A calculado con h sobre ρ. Y por lo tanto, para el valor extrapolado, que tiene un error, supone mucho menor que la h sobre ρ, este es un cálculo muy conservador del error. El error en realidad va a ser bastante menor que esta estimación. Como decía, el caso más común es que ρ sea 2, o sea que el paso se divida a la mitad. Entonces, en ese caso, cuando el ρ es 2, para fórmulas de segundo orden, que son las que vamos a usar más comúnmente nosotros en derivación por diferencias finitas, estas fórmulas se reducen a que el valor extrapolado es la aproximación con el paso mitad más un tercio de la diferencia entre las aproximaciones, y la estimación del error es justamente ese tercio de la diferencia entre las aproximaciones con paso mitad y con el paso completo. Y en el caso de orden 4, bueno, el factor en lugar de un tercio queda un quinceavo, y las fórmulas son muy similares. Como ven, entonces, a partir del cálculo de A sub h y de A sub h sobre 2, es muy fácil conseguir esta extrapolación que va a tener un error muy inferior al A sub h sobre 2, y además una estimación del error que sabemos que es conservadora. Bueno, nosotros habíamos visto una tabla de las aproximaciones de las diferentes derivadas con las diferentes fórmulas que vimos para pasos 0,1, 0,05 y 0,025. En esta tabla lo que vemos es para cada una de esas fórmulas el valor extrapolado para paso 0,1 y 0,0 con paso 0,1 y 0,05, y la estimación del error en la siguiente columna, y el error verdadero, que en todos los casos es mucho menor que el estimado. Y después está la extrapolación de los otros dos valores más pequeños, los pasos 0.05 y 0.025, su estimación del error y el error verdadero, ¿sí? La primera línea muestra la fórmula 5.1, que era la diferencia hacia adelante para la derivada primera, que es de orden h igual, de orden de infinitésimo h a la 1. La segunda columna y las demás son todas de orden h cuadrado, ¿sí? Y en todos los casos se ve que mejora muchísimo el error respecto a los valores no extrapolados, y las estimaciones de los errores en todos los casos son muy conservadoras.
Entonces, esta extrapolación de Richardson, sin demasiado trabajo, nos permite mejorar la precisión y estimar el error. Si vemos que el error no es suficiente, bueno, podemos dividir de vuelta a la mitad el último paso, el paso más chico que tenemos, y extrapolar entonces con esos nuevos valores y estimar el error para ver si alcanza para nuestros fines. Bueno, como les decía, los errores verdaderos son muy inferiores a los estimados, lo cual era esperable porque, de hecho, esa estimación del error es más bien una estimación del error de la aproximación que se está extrapolando. Por ejemplo, en la primera columna de estimación del error, eso en realidad está ahí estimando la fórmula de diferencia finita del error de la fórmula de diferencia finita con paso 0.05. ¿Sí? El extrapolado tiene mucho menos error. Si no conociéramos el orden n de una fórmula, tanto de derivación como del método que sea, lo que podemos hacer es estimar el orden calculando eh, la aproximación con un paso h, con el paso dividido ρ y vuelta a dividir por ρ otra vez. En ese caso se puede estimar el orden n como el logaritmo de la razón r de ρh sobre el logaritmo de ρ, donde r de ρh es el cociente entre las diferencias de las aproximaciones con h y h sobre ρ y con h sobre ρ y h sobre ρ cuadrado. Eso nos permite tener una idea de cuál es el n y entonces con ese n hay que saber cómo es la fórmula de extrapolación que tenemos que usar. Por ejemplo, aplicando esto a la tabla que teníamos originalmente con paso 0,1 y 0, teníamos con paso 0,1, 0,05 y 0,025, o sea que el ρ era 2 y lo dividimos dos veces, entonces nos queda que el n es aproximadamente igual a esta fórmula. Y eso, si hacen los cálculos, van a ver que confirma que prácticamente el orden que tienen cada una de las fórmulas, uno para la primera fórmula y dos para las otras.